Bienvenidos a Odisea y estamos a una hora, pocos minutos de un nuevo paro nacional. Les voy a contar una anécdota. Hace cosa de 3 semanas, el sindicalista Gerardo Martínez, que es el secretario general del gremio de la construcción, tal vez el preferido de la presidenta, visitó precisamente a la presidenta para contarle algunas novedades de lo que él está haciendo en la sede central de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, donde él es representante de la CGT. Quiso hacer una picardía, o la presidenta lo interpretó así, le dijo, hablando de todo un poco, Cristina, ¿por qué no aflojás un poco con lo del impuesto a las ganancias y modificás esa situación para los trabajadores? Ah, Dios mío, ¿cómo se puso la presidenta? Pero vos ¿de qué me estás hablando? Primero me molesta que me vengas a hablar de un tema y me saques otro. Y además, ¿para qué quieren que les reduzca el impuesto a las ganancias? ¿Para que se vayan a comprar dólares y me muevan después el dólar en la plaza? Ni loca lo hago. Cuando la presidenta le dijo esas palabras a Gerardo Martínez, él obviamente se cayó la boca, ya estaba decidido que el paro de mañana iba a tener poco sentido en cuanto a conseguir algo del gobierno en este reclamo permanente que es que no se aplique un impuestazo a los empleados, sobre todo porque cuando la escala salarial por la inflación pasa el mínimo no imponible, empieza a tomar cada vez más gente. Bueno, en este problema están, por ejemplo, los empleados del transporte, los colectiveros, los ferroviarios, que en realidad son el núcleo de esta medida de fuerza. Los demás sindicatos en realidad no estaban para parar, tampoco los de Moyano, los de Barrio Nuevo, los de la CTA, ligada a ellos, a los opositores, o los de la izquierda. Pero cuando vieron que había un paro del transporte, se dieron cuenta de que la medida de fuerza estaba garantizada. Y de paso, es Semana Santa. Los trabajadores del transporte o los gremialistas del transporte, sobre todo, como les decía, ferroviarios y colectiveros, paran porque tienen un conflicto, yo diría, político con el gobierno. Buena parte de los salarios de esas actividades que están subsidiadas las paga el Estado. A su vez están los bancarios que están bastante indignados, se han vuelto muy combativos porque habían hecho un acuerdo con Carlos Zanini para que les den aportes a su obra social y el gobierno, como a tantas otras organizaciones, no les cumplió. Está el eterno problema de las obras sociales, del que se queja todo el tiempo, lloriqueando un poco, como es la costumbre del Lingeri, de obras sanitarias. Hoy, ¿quién tiene la última palabra sobre estos temas en el gobierno? Axel Kicillof. Y Aníbal Fernández ya les dijo, muchachos, no lloren más, porque el soviético para ustedes no tiene un peso. El soviético, como ustedes saben, dentro del gobierno, es Kicillof. ¿Por qué le llamarán el soviético? Esta es una de las explicaciones por las cuales va a haber poca respuesta para lo que va a ser una medida de fuerza centrada, como les decía, en los gremios del transporte, a la que después otras organizaciones se han ido sumando. La razón no es solamente fiscal, después vamos a hablar con Nico Dujovne qué significa corregir el impuesto a las ganancias para los trabajadores. Está esta concepción de la presidenta de que en realidad los empleados, los trabajadores, en alguna medida pertenecen a sectores privilegiados. Son parte de esa clase media con la que ella está en conflicto todo el tiempo. Un conflicto que a veces está enmascarado detrás de los medios de comunicación, que está enmascarado detrás de los que quieren comprar dólares, como dijeron en aquel cacerolazo, hay gente que quiere ir a Miami, como no tiene dólares se queja, la mejor promoción turística que tuvo Miami en toda su historia. Ahora está enmascarada en los que quieren que les bajen el impuesto a las ganancias para ir a comprar dólares. El modelo de Cristina se ha ido cerrando cada vez más. La propuesta del gobierno se ha ido volviendo cada vez más recortada hacia el sector de la población que requiere subsidios directos del Estado. Y el gobierno, la presidenta, interpreta que los trabajadores no pertenecen a ese sector y por lo tanto ha decidido tampoco tener un mensaje para ellos. No es la única razón por la cual Cristina Kirchner no está dispuesta a ceder al reclamo que va a escuchar mañana. Hace unos 3 años, ella estaba entregando unos créditos del Bicentenario y contó esta anécdota que a mi juicio es reveladora
de toda una comprensión, de toda una concepción de la vida social. Dijo, el otro día me trajeron a la nieta de José Espejo. Claro, ¿quién sabrá quién es Espejo?, se preguntó la presidenta sin considerar que podía estar mirándola por televisión, la nieta de Espejo. Si ustedes hacen una encuesta, siguió diciendo ella, salvo que haya alguien muy peronista, nadie se acuerda quién era Espejo. Y Espejo era el secretario general de la CGT en la época de Perón y Evita. ¿Y saben por qué?, siguió diciendo Cristina, nadie se acuerda de quién era Espejo, porque la gente sabe que el bienestar se lo debían a Perón y a Evita. No terminó de decir lo que pensaba, que hoy el bienestar se le debe a ella y no a ninguna organización social que reivindique intereses sectoriales delante del gobierno. Por lo tanto, si algún día hay una corrección en esto del impuesto a las ganancias, seguramente va a ser una concesión graciosa, una merced de su majestad y no la respuesta a una reivindicación social de los gremios. Curiosa esta relación de Cristina con el sindicalismo. ¿Por qué? Porque ella nació a la vida política dentro de la actividad sindical, igual que Kirchner. Cuando Kirchner fue por primera vez intendente de Santa Cruz en el año 87, la campaña se la financió y se la ordenó Lorenzo Miguel y al lado de Lorenzo Miguel, Diego Ibáñez, que no eran precisamente la izquierda del movimiento obrero en aquellos años, y nunca. Le mandaron 2 jefes de campaña para que lo ayuden allá a Santa Cruz. Uno era Carlos Rucauf, el otro Coco Casia, que sigue estando al frente de los gremios de los petroleros. ¿Quién hizo esa gestión para que Kirchner tuviera el primer financiamiento de los gremios? Su cuñado de entonces, quien era marido de Alicia Kirchner, Bombón Mercado, secretario general de los petroleros de Santa Cruz en aquel momento, ahora fallecido. Cristina nació en una familia presidida por una sindicalista, Ofelia, su mamá. Era sindicalista en el gremio AERI, Asociación de Empleados del Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires, donde trabajaba doña Ofelia. En aquel momento ella no tenía trabajo, Cristina, y el chico que salía con ella, Néstor, tampoco. Entonces Ofelia fue a ver al secretario general del gremio, que se llama, todavía vive, Fotios Kounturis, un griego, y le dijo, ¿no me podés emplear a la nena y al noviecito en el sindicato? Los emplearon y los pusieron en la mesa de entradas, allí donde iban los delegados del interior del gremio, a los que ellos seducían para armar una lista en contra de Kounturis, que los terminó echando, bueno, digamos por disidentes. Curioso que a pesar de esa vinculación tan original con el gremio, sienta la presidenta tanta indignación y menosprecio por la actividad sindical. Kounturis, con la mamá de la presidenta, formaron una cooperativa que se dedicaba a tareas de correo hasta hace poco, hasta que en La Plata le pidió la quiebra el intendente Bruera, un cristinista.